Mateo capítulo 18. Amén. Y vamos a estar leyendo del versículo, solamente dos versículos, el verso 21 y el verso 22. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Padre, con respeto y reverencia y temor a ti, nos acercamos ante tu palabra. Nos presentamos, Señor, dispuestos a escucharla con atención, a recibirla en nuestro corazón con disposición a obedecerla. Guía, Señor, a la exposición de tu palabra. No permitas que bajo ningún motivo yo diga ni más ni menos de lo que tú quieres que yo diga, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Las semanas anteriores hemos considerado lo que las Escrituras nos han dicho o dicen acerca del divorcio. Y el hecho es que Dios aborrece el divorcio. Y no solo eso, aborrece a los que se divorcian. La única razón por la cual el divorcio es permitido es por adulterio y fornicación. Fuera de eso, no hay ninguna razón válida para el divorcio. Y vimos que aún en caso de adulterio, el divorcio no es la primera opción, sino que la primera opción es buscar siempre la reconciliación. Entonces alguien pensaría o diría, pareciera que la única opción entonces es que me resigne. Cuando él o ella me ofende, debo permanecer pasivo. ¿O cómo puedo manejar lo que siento cuando me siento agraviado o agraviada por mi esposo o mi esposa, porque no puede hacerme esto o aquello? Los conflictos siempre son parte de las relaciones. Nunca los podemos evitar y afloran cuando nuestros pecados, nuestras imperfecciones y deficiencias como personas se encuentran, de manera que mientras haya pecado remanente en nosotros, siempre habrá conflicto. Pero aunque la ley del pecado está en los creyentes, pues queremos hacer el bien, pero no siempre lo hacemos. Aunque la ley del pecado está en los creyentes, el creyente no está bajo la ley del pecado. Porque el dominio o el poder del pecado ha sido quebrantado. Quien domina o controla al creyente es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Entonces, ¿estamos sentenciados a vivir el resto de nuestros días en fracaso e infelicidad? Muchos parecieran haber encontrado la manera de lidiar con los problemas o conflictos propios de matrimonio. Y la mayoría de lo que han tratado de hacer es ignorar que existen. Simplemente se enfocan en lo suyo. Y aunque en el interior se van acumulando palabras, miradas, reacciones airadas, lágrimas, menosprecio, frustración, tratamos de ignorar eso. Pero de vez en vez vienen a la memoria una y otra vez, o una y otra vez vuelve a ocurrir. Conoces la respuesta y la voluntad de Dios, pero estás derrotado, triste, desesperado porque has intentado una y otra vez.
y quizás has concluido que no hay manera de solucionar las cosas. Miras a otros matrimonios y parecen haber encontrado la clave del éxito y los recursos para ellos. Y tú puedes creer que no los tienes y que no puedes. Déjame decirte que los mismos recursos y poder que están al alcance de ellos están a tu alcance esta mañana. Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Dios no tiene favoritos. Y es posiblemente que lo has intentado de manera equivocada o has tratado de la manera correcta, pero lo has intentado mal. El mensaje de hoy se llama: si pecan contra ti, perdona. Ese es el principio que hoy estaremos abordando y con el cual cerraremos las normas de Dios o el propósito de Dios para los matrimonios. No familias, matrimonios. De todas las cualidades que nos asemejan más a Dios, sin lugar a duda está el perdón. Ninguna cualidad nos hace más parecidos a Dios que el perdón, porque Dios es un Dios de perdón. En Éxodo capítulo 34, verso 6, Dios se identifica a sí mismo de la siguiente manera. Cito: después Jehová pasó frente a él, a Moisés. Este es el Señor hablando de sí mismo, y dice Jehová Dios, misericordioso, compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Dios mismo de sí mismo dice: yo soy el Dios del perdón. Yo soy el Dios de la reconciliación. Ese soy yo. En Isaías capítulo 43, verso 25, Dios vuelve a hablar de sí mismo y dice: yo soy el que perdono tus transgresiones. Miqueas exclamaría: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía de tu pueblo? No persistirá en su ira para siempre, porque Dios se complace en perdonar. Si hay algo que disfruta hacer Dios, si hay algo que le place hacer Dios, es mostrar perdón. Salomón dijo en Proverbios 19, verso 11: honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Teniendo esto en cuenta, entonces, el cristiano que más se parece a Dios, que más se asemeja a Dios, es aquel que perdona. La manera como Dios nos ha perdonado y está dispuesto a perdonar es total y generosa. Y es incluso sorprendente que cuando Jesús nos enseña a orar, entendiendo que tenemos una gran necesidad de ser perdonado, y la oración incluye: Padre, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sin embargo, esas palabras contienen un sentido de reciprocidad que es demandado. Escuche nuevamente las palabras de Jesús en la oración de sus discípulos, en la oración de Mateo. No lo tiene que buscar, escuche. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y el versículo siguiente dice: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonas a los hombres, entonces vuestro Padre no perdonará vuestras transgresiones. Usted no perdona, usted no es perdonado. ¿Quieres misericordia? Extiéndela. ¿Quieres perdón? Extiéndelo y perdona como Dios. Porque usted nunca se parece tanto a Dios como cuando usted y yo perdonamos. Santiago capítulo 2, verso 13 dice: habrá juicio sin misericordia para aquellos que no han sido misericordiosos. O tomándola o diciéndolo de manera positiva, en las bienaventuranzas dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. Sabemos que nuestra relación con Dios es algo
relacionado con el corazón y que debemos manifestar fidelidad a Dios en cuanto a las cosas espirituales. Pero a la vez reconocemos el ineludible dualismo que hay en nuestro interior. Tenemos deseos espirituales sublimes, pero al mismo tiempo se manifiestan deseos totalmente nefastos y contrarios a Dios. ¿Cómo podemos entonces reclamar cercanía y comunión a Dios y amor por su reino y sus hijos cuando hay este tipo de conflicto en nuestras vidas? Una vez más entonces, la clave, como aquel mensaje, es el Evangelio. Jesucristo en la cruz hizo efectivo el perdón de Dios para esos mismos pecados con los que el día de hoy estamos luchando. No hay ser humano que no haya pecado ni peque gravemente ante Dios. No hay ninguno de nosotros que pueda levantar la cabeza y decir, yo soy un cristiano fiel y real y sin pecado. El mismo Jesucristo que murió por nuestros pecados dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Dios mismo, el que se complace en perdonar, dice que no hay nada bueno en ninguno de nosotros, que lo bueno que tenemos viene de Él y no de nosotros, que todos hemos pecado, que todos hemos ofendido a Dios y por lo tanto merecemos estar destituidos de la gloria de Dios. Todos merecemos el más severo castigo porque nuestras deudas son enormes e impagables contra Dios, un Dios santo y justo. Todos merecemos en todo caso el infierno, dice Romanos 6:23. El Evangelio es el anuncio que hemos recibido por parte de Dios. Y este anuncio es, hay perdón total para todo pecador, no importa tu pecado. No importa tu pecado. Esa es la gran noticia. Esa es una buena noticia. Nadie puede pagar la deuda contra Dios, pero el Evangelio nos informa que el eterno Hijo de Dios, Jesucristo, tomó nuestro juicio y castigo ante Dios. Nosotros no tendríamos la más mínima capacidad de satisfacer o pagar semejante demanda. La buena noticia del Evangelio es que en el Calvario Dios castigó a Cristo para no tener que castigarnos a nosotros. Allí en la cruz, cuando Cristo exclamó consumado es, declaró que había completado todo el juicio divino para perdonar a cualquiera, completa y totalmente, sin importar la profundidad de tu pecado. Ahora, si unimos todo esto, usted puede tener una idea tan clara de que Dios es un Dios perdonador y nosotros tenemos que ser personas perdonadoras. Esto es básico. Esto es cristianismo básico. Dios lo ha perdonado a usted y así usted también debe perdonar. El otro principio es que Dios lo perdonará si usted perdona. Por un lado, las Escrituras dicen que Dios les ha perdonado, por el otro lado dice, tienes que perdonar. Y si tú no perdonas, Dios no te perdonará. Y entonces habrás violado la comunión, la relación que podrías disfrutar con Dios. El Señor ha perdonado todos nuestros pecados y por lo tanto debemos perdonarnos unos a otros. Y si no lo hacemos, seremos severamente disciplinados por Dios. Ahora, este principio del perdón es presentado en una perspectiva mucho más amplia y clara en Mateo capítulo 18, donde le he pedido que se sitúe. Y resulta casi increíble cómo empieza el capítulo 18. Este capítulo comienza con una pregunta de los discípulos. Y la pregunta que le hacen los discípulos es, Señor, ¿quién es el mayor? En otras palabras, Señor, ¿quién es el mejor o el más importante en el reino de los cielos? Y uno tendría que decirles, ¿en serio la pregunta? ¿Acaso no saben que el mayor y el más importante del reino de los cielos es Cristo? Sí, Señor, pero después de ti, ¿quién es el mejor y el más grande?
Y desde que los discípulos hacen esa pregunta, Jesús les ha ido enseñando, exhortando sobre cómo relacionarse con sus hermanos, cómo relacionarse con las ovejas, cómo ser sirvientes, a no ser causa de tropiezo. Han recibido un importante mensaje del Señor Jesucristo acerca de lo que significaba la grandeza en su reino. Y para Jesús, la grandeza significa relacionarte humildemente, cuidar espiritualmente de los demás, cuidar a los más frágiles, cuidar a tus hermanos, incluso cuando tus hermanos te ofenden. Esa es la grandeza en el reino del Señor Jesús. Y entonces llegamos a Mateo 18, comenzando en el versículo 21. Tenemos a Pedro. Pedro hace otra pregunta después de todo esto. Y la pregunta es, y note lo que dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo. Y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mire, a la luz de lo que Jesús había dicho, Pedro esperaba escucharse muy generoso, muy misericordioso, muy amoroso, sugiriendo perdonar hasta 7 veces a su prójimo. ¿Y por qué dijo 7 veces? Porque en el tiempo de Jesús los rabinos decían, hasta 3 veces es suficiente para perdonar. Ya la cuarta no tienes por qué perdonar. Pero Pedro se quiere ver muy misericordioso. Señor, ¿verdad que hasta 7 veces? Él espera una palmadita. Él espera ser el más grande en el reino de Dios, el más generoso. Y Jesús le responde, no, hasta 490 veces. Lo que Jesús está diciendo detrás de esta frase es, tu perdón debe ser ilimitado. No pienses que después de 490, la 491 y entonces ya no perdonas. No, la idea detrás de eso es, tu perdón debe ser dado ilimitado. Mire, el pecado y el dolor que causa el pecado puede tomar varias formas. Una relación puede romperse tan fácil en un breve intercambio de palabras. Puede ser tan fácilmente quebrantada en este mundo caído, porque este mundo está caído y nuestra naturaleza aún tiene remanentes del pecado. Cuando alguien peca contra ti, sientes esa punzada, ese dolor, ese conflicto interno que no te permite pensar en otra cosa. Sientes tristeza, enojo, frustración, impotencia. Y una parte de nosotros dice, esto no puede ser más, tiene que haber un límite, ya ha sido demasiado soportar esto o aquello. Jesús no dice, lo sé, pero Él no dice, creo que tienes razón, todo tiene un límite, el amor, la misericordia, la paciencia, incluso el perdón. No, Jesús dice, así como mi amor, mi paciencia, mi gracia, mi misericordia, mi fidelidad, mi perdón por tus pecados no tiene límite, así extiende el perdón. Y nosotros diríamos, no se lo merece. Jesús diría, es verdad, no se lo merece quizás. Pero ¿qué me dices de ti? ¿Qué me dices de ti? ¿Acaso tú sí te mereces tanta gracia, tanta bondad, tanta misericordia, tanto perdón? ¿Tú sí? El primer punto de Jesús en su respuesta a Pedro es que el cristiano sí o sí es perdonador. Seguramente Pedro pensó como nosotros, esto no es fácil. Me estás pidiendo que perdone a quienes me han hecho mal y me pides que tome la iniciativa incluso cuando Él me ha hecho mal. Pedro va a Jesús y le dice, esto, ¿cuántas veces tengo que hacer esto? ¿Cuántas veces? Hasta 7 veces, y la respuesta inmediata de Jesús es no. Y si ampliamos el no en el contexto de la plática, diría, no pienses, no reacciones, no perdones como lo hace el resto de la gente, no limites el perdón de Dios. Pedro, un cristiano o una cristiana debe tener un corazón dispuesto a perdonar. No limites, no restrinjas la voluntad de perdonar.
Y amados, en este punto, si Dios nos ordena amar, perdonar y bendecir a nuestros enemigos, ¿cuánto más deberíamos amar, perdonar y bendecir a nuestros cónyuges? Si Dios nos ordena esto de perdonar y bendecir a nuestros enemigos, ¿cuánto más con nuestras esposas y esposos? Necesitamos ser transformados y renovar nuestras mentes, darnos cuenta de cuánto Dios nos ha perdonado. Y si piensas por un minuto cuánto Dios te ha perdonado y aún así deseas restringir o deseamos restringir el perdón, el problema no es la persona que te ofendió ni me ofendió, ni las circunstancias, sino el orgullo en nuestros corazones. Demandamos justicia para nosotros, pero nos negamos a hacer lo que es justo con el perdón de Dios. La ira, el enojo nos empieza a corroer. La palabra de Dios dice lo siguiente: enójate, pero no peques, que no se ponga sobre ti el sol. No permitas que la ira o el enojo se prolongue. Sigue perdonando. Y agrega: enojaos, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El diablo es homicida, es un asesino, y su única intención es robar, matar y destruir. No permitas que el enojo dé lugar a la influencia del enemigo de Cristo, al enemigo del evangelio, de la salvación, de la familia, y no seas causa de tropiezo o destrucción. No deis lugar al diablo. El contexto de este diálogo entre Jesús y Pedro está en torno de la familia de Dios. Cómo nos relacionamos el uno al otro como partes, como miembros de la familia de Dios. Jesús no está diciendo que nunca debemos castigar el crimen en la tierra. No está diciendo que nuestra respuesta a las infracciones contra la ley debería ser pasarlas por alto y perdonarlas o darles, como dice, ya saben quién dice, darles amnistía. No está diciendo eso. Jesús está hablando de relaciones, sobre cómo nos tratamos unos a otros en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios. Y es importante que recuerdes que tu esposa, que tu esposo es también tu hermano y tu hermana en Cristo. El Señor nos está diciendo que debemos estar listos para perdonar mientras se nos pida sinceramente perdón. No seremos obstáculo para la reconciliación en la relación. Nuestros corazones deben de estar dispuestos a la reconciliación. Eso es lo que hace un cristiano. Eso es lo que hace una persona que está controlada por el Espíritu Santo. Y sabe, a menudo queremos que el perdón se nos extienda inmediatamente a nosotros. De hecho, casi cometemos el error de pensar que es un derecho nuestro. Pero cuando estamos profundamente heridos y estamos resentidos, endurecemos nuestra voluntad para no dar el mismo tipo de misericordia y perdón que queremos para nosotros mismos. Jesús sabe que esto es difícil. Y como Él sabe que es difícil, le cuenta una historia a Pedro. Y la historia está narrada en el versículo 23 al versículo 34. Esta parábola es sobre el espíritu del perdón. Es un recordatorio de lo que nos permite perdonar a otras personas, pero a la vez es una advertencia contra un espíritu egoísta para perdonar. Cristo a menudo describe las consecuencias del pecado como una deuda. Cuando les enseña a sus discípulos a orar, Él ora y dice: perdona nuestras deudas. No dice perdona nuestros pecados. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que pecan contra nosotros y nos ofenden. En esta parábola, en la parábola de los deudores, Él literalmente llama a los dos pecadores como deudores. Y tiene sentido. ¿Acaso cuando alguien peca contra ti, no sientes que dices o no sientes que te debe algo? No decimos: ¿me las vas a pagar? Y en respuesta tú lo tratas mal o desprecias, hablas mal de ellos con otras personas. Quizás
Incluso esperas que ellos sufran como tú sufriste o como te hicieron sufrir. Hay un sentimiento de duda, de deuda allí. Te deben justicia y tú quieres venganza. Tú quieres que ellos paguen el precio de su pecado. A menudo nos cuesta perdonar. Ahora, por razones de tiempo, permítame resumir la parábola del Señor. En la parábola, el rey es Dios. El hombre que le debe la deuda grande es el pecador, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esto es una deuda impagable, una deuda que él nunca podría haber pagado. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. La deuda era demasiado grande para ser pagada. Y el rey dice, tomen a toda la familia y véndanlas. Quizás con el precio, quizás con lo que yo gane de venderlos a todos ellos, yo recupere una parte de algo. Verso 26. Entonces aquel siervo postrado les suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ese es Dios y ese es el pecador. Cuando el pecador viene delante de Dios y está conmovido, está convencido de que su deuda es impagable, él está convencido de su pecado, Dios le dice que no tiene medios para pagarle, debes ser enviado al infierno, debes pagar por tus pecados, debes pagarme. Dios se manifiesta en amor y misericordia. En última instancia, esto es lo que es el infierno. El infierno es pasar la eternidad pagando por tus pecados. Porque hemos afrentado a un Dios de manera grande. Pero este rey es compasivo. Y cuando él ve la disposición del pecador, él le perdona la deuda. Y ahora aquí viene el punto, dice la palabra de Dios. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, lo ahogaba diciendo, lo estaba ahorcando, págame lo que me debes. No era una deuda tan grande, pero lo tomó y comenzó a estrangularlo, a ahogarlo y a decirle que le pagara lo que le debía. Entonces su consiervo hace lo mismo que él hizo con el rey. Dice, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Esto es impensable. Aquí está un hombre a quien se le ha pagado una deuda inmensa y no quiere perdonarle a alguien una pequeña deuda. Eso establece un punto. Mire, nada que nos hagan, ningún pecado en contra nuestra, ninguna deuda contra nosotros es equiparable con las ofensas y pecados, con toda la deuda que teníamos y tendríamos con Dios. Una deuda, una ofensa que fue perdonada, pero no sin ser saldada. Alguien tenía que pagar y ese fue Cristo. Nadie podía pagar semejante deuda contra Dios y Dios, sabiendo todo ello, en un acto misericordioso cargó sobre sí mismo nuestras deudas y las pagó con su propia sangre. Fuimos librados de nuestra deuda porque Dios la pagó. Fuimos librados del infierno porque Cristo descendió allá. No bebimos la copa de la ira preparada para nosotros porque Cristo bebió hasta la última gota. Fuimos librados de Dios por Dios mismo. Leyendo acerca de los argumentos más comunes para evitar una separación o divorcio, me encontré con dos que son el top. Número 1, no lo hago por mis hijos. Número 2, no lo hago porque no me casé para fracasar en mi matrimonio. Esos argumentos son débiles.
no son suficientes para reconciliarse. No perdonamos a causa de nuestros hijos o de nuestra felicidad o reputación. Lo hacemos por algo más grande que todo ello, más grande que nuestro propio matrimonio. Lo hacemos por la belleza del evangelio. Lo hacemos a causa de Cristo. Si nos resistimos a perdonar a los demás como Dios ha hecho con nosotros, no hemos entendido el evangelio. Requerimos que la gracia de Dios nos aplaste de tal forma que sepamos con toda claridad la gran deuda que nos ha sido perdonada, y que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones de tal forma que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Fuimos escogidos, fuimos llamados, fuimos perdonados, no por ser los mejores o los que más satisfacción le podían dar a Dios. Somos santificados, justificados, y la evidencia de nuestro nuevo nacimiento es que tenemos una nueva manera de pensar, desear, reaccionar. Tenemos nuevas motivaciones. Somos capaces de amar y perdonar porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, y todo lo que somos en Cristo lo somos porque Él ha obrado en nosotros, y lo ha hecho no por tu felicidad ni reputación, sino por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Y en consecuencia, amamos y perdonamos por amor al nombre de Dios, y nos mueve el amor y la gratitud a Dios. Si esto no es evidente en ti, te puedes salir de este lugar, pero te tienes que ir con el siguiente pensamiento. Le diré: tú no eres un hijo de Dios. No eres un hijo de Dios. Necesitas arrepentirte y experimentar el amor de Dios y el perdón de tus pecados para poder hacer esto. Dice la palabra de Dios: viendo sus consiervos, continúa la historia, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, es decir, al rey, todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y aquí está el principio. ¿Quieres misericordia de Dios? Muestra misericordia. ¿Quieres el perdón de Dios? Sé perdonador. Y dice el pasaje: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice la palabra de Dios: así también, de la misma manera, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. No es decir, bueno, sí, hombre, no pasa nada. No, de todo corazón. No lo traigo a memoria. No te lo recrimino. No está escrita en mi libreta de deuda. De todo corazón. En esta parábola Jesús nos enseña lo siguiente: nuestra comprensión de lo que Dios nos ha perdonado es lo que nos permite perdonar a los demás. Es nuestra comprensión de lo mucho que Dios nos ha perdonado lo que nos permite otorgar ese perdón costoso. Hay momentos en los que estamos profundamente heridos por lo que alguien ha hecho. Tan heridos que cuando vienen a nosotros y dicen: me arrepiento, perdóname, estoy diciendo que lo hice y que está mal lo que hice. Y viene y reconoce, nosotros nos resistimos. Algunas veces ese dolor es tan grande que no estamos listos para extender ese perdón tan rápido. Lo retenemos en nuestros corazones. En esos momentos y en esas circunstancias, la pregunta es: ¿qué nos permite como cristianos perdonar? La respuesta es la comprensión que tengas de lo mucho que Dios te ha perdonado. Impulsado por la gratitud, el pecador perdonado siempre debe estar dispuesto a perdonar a aquellos que han pecado contra él, y debe hacer todo lo que esté a su alcance para lograr la reconciliación completa. Jesús le está diciendo: Pedro,
No me importa cuán profunda es la herida. La herida que has recibido no puede compararse con el pecado que has cometido contra el Padre. Por lo tanto, habiendo sido perdonado ampliamente, Pedro perdona ampliamente. No estoy diciendo que el pecado o el perdón será fácil, pero estoy diciendo esto. Si tú recuerdas cuánto debías y cuánto pagó Dios, encontrarás en ello los recursos para que tú puedas perdonar. Si una persona, cualquiera de ustedes que llega a mi casa y rompe un objeto en mi casa y aquel objeto cuesta, no sé, 500 pesos, entonces el acto incurre en una deuda de 500 pesos. Si dejo que usted lo pague, entonces yo tengo mi objeto y usted pierde 500 pesos. Pero si yo lo perdono por lo que hizo, la deuda no desaparece. Si yo quiero ese objeto, yo lo tengo que pagar. Yo asumo el costo. Cuando yo perdono, yo absorbo el costo del objeto. Perdonar significa cancelar la deuda al pagar o absorberla tú mismo. Alguien siempre paga la deuda. Nosotros le debíamos a Dios. Y Dios no quita la deuda. Y la única manera de perdonar esa deuda es absorbiendo Él mismo el costo. Él absorbió el costo de mis pecados, de tus pecados y de los pecados de todo el pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios que los ha echado al profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Con Él no pasa de que, Señor, perdóname otra vez. ¿Sí ya me lo hiciste? ¿Ya me viniste a pedir perdón otra vez? ¿Te acuerdas que hace 15 días tú me dijiste esto y esto y esto? El Señor no hace eso. Hay tantas maneras de incurrir en deuda. Hay tantas maneras en que alguien puede romper o quitarte algo, tu felicidad, tu paz, tu reputación o lo que quieras. En cualquier caso, cuando hay una deuda, alguien tiene que pagar el precio. Y cada vez que alguien peca contra ti, tienes dos opciones. Puedes hacer que el culpable pague el precio o puedes pagar la deuda tú mismo. Una última cosa que Jesús nos enseña aquí, si miras el versículo 35, por favor, es la advertencia con nosotros, hacia nosotros. Jesús dijo, mi Padre Celestial hará lo mismo si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Un corazón misericordioso es la primera señal de una persona que reconoce, que admite que ha recibido la misericordia de Dios. El punto de Jesús es este: cuando has recibido en tu corazón el amor y la gracia de Dios y has sido perdonado de tus pecados, justificado por gracia, no debes evitar ser misericordioso con otros que te han ofendido. Porque como el Padre te perdonó tu gran ofensa, entonces estás capacitado para perdonar a los demás en su pequeña ofensa contra ti. Una persona ve la grandeza de su pecado y la grandeza de su Salvador. Y entonces es conducida a ser magnánima, a ser generosa en la muestra de misericordia y perdón. ¿Cómo luce entonces la deuda o cómo luce pagar la deuda a nosotros mismos? Nos rehusamos a herir a la persona que pecó con nosotros. Rehusamos a la venganza. Rehusamos a ser fríos y distantes. No chismeamos sobre ellos. No oramos para que sientan lo que nosotros sentimos. No oramos por su fracaso, sino por crecimiento. No los vemos como enemigos, sino como hermanos. No asumimos lo peor de ellos. No reimaginamos el pecado que ellos cometieron una y otra vez contra nosotros. No hacemos que ellos sufran, sino que negamos cualquier deseo de venganza. Escuche lo que dice Efesios capítulo 4, verso 31. Pablo exhorta y nos exhorta a nosotros a quitar de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, todo grito, todo insulto, así como toda malicia. Efesios 4:31. En otras palabras, no pequen
contra otros, ni exijan que otros paguen el precio de su deuda cuando pecan contra ti. Continúa en el verso 32, más bien sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Esperamos lo mejor de Dios, no de las personas. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La marca de cada cristiano y todo lo que hace en su vida es Cristo, y esto es particularmente cierto en el caso del perdón. Colosenses capítulo 3, verso 13 dice, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Algunos vienen a la cruz solamente para recibir. Algunos solo vienen a Cristo para recibir gracia, misericordia, bendiciones, salvación. Pero luego se dan la vuelta y actúan sin gracia y sin misericordia con los demás. Si actuamos de esa manera, no demostramos que el perdón que Cristo nos demostró. Mateo capítulo 6, verso 15 nos recuerda, pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Esto no significa que nos ganamos nuestra salvación al perdonar a otros. Nuestra salvación no depende de obras. Pero sí nos enseña que si no estamos dispuestos a perdonar, eso tal vez nos descalifica de ser verdaderos cristianos. Este tipo de comportamiento demuestra que aún no hemos entendido la gravedad de nuestro pecado contra Dios y la grandeza de la misericordia de Dios con nosotros en la persona de Cristo Jesús. Todos nosotros tenemos enormes desafíos, grandes obstáculos en esta tarea del perdón, en esta área del perdón. Puede haber una dificultad entre padre e hijo, esposo y esposa. Puede haber una brecha en la comunión de los miembros de la iglesia. Permítame, por favor, desafiarlos a la luz de las palabras de Cristo, a ser el iniciador de la reconciliación. Ore para que Dios le brinde un espíritu dispuesto a perdonar, para que no seas tú quien perpetúe la disputa entre los dos. En el Evangelio, Dios pagó el precio de todos los pecados, los que yo cometo contra Él y los que yo cometo contra los demás, y lo que los demás cometen contra mí. No perdonamos a otros porque se lo merecen, sino porque Cristo lo hizo primero cuando murió en la cruz del Calvario por ellos y por mí. Amén. Oremos.